La idea es, en esta clase, poder relacionar algunos de estos elementos de la historia global sobre la nación con algunos aspectos concretos o que podrían eventualmente ser aplicados a la historiografía hispanoamericana. Ya la discusión sobre qué es nación y los conceptos de nación está hecha en las cápsulas que están grabadas, por lo tanto no lo voy a hacer nuevamente. Y esto más bien es una especie de compendio de lo que he estado discutiendo sobre el tema de la nación, y en perspectiva siempre de ir aplicando al estudio de casos en Hispanoamérica. La próxima semana es el momento donde vamos a mirar la nación moderna para el caso de México, con la lectura que está definida para las 2 semanas siguientes. Eh, Habíamos discutido el tema de la nación de esta perspectiva que Anthony Smith llama gastronómica o como artefacto cultural, eh, y también, ¿no es cierto?, de la perspectiva como eh, teoría geológica, dice ahí, o como depósito histórico. En la lectura que hemos estado revisando en clases, más bien han girado en torno a esta noción de artefacto cultural. Y si uno mira a Ernest Renan y esta visión de que la nación es como dice acá, es un plebiscito diario de todos los días, o por lo tanto hay una perspectiva de que la nación siempre tiene que estarse rehaciendo, redefiniendo y poniéndose de acuerdo, digamos, en qué consiste esta. Es evidente que la lectura que hicimos están relacionados con esta perspectiva. Esa mirada de pensar la nación como poesía, es decir, cómo se va construyendo la nación al mismo tiempo que se constituye y se construye la literatura nacional, está en esta visión claramente. A pesar de que los contemporáneos a Renan quizás en Hispanoamérica no lo citan, no lo habían leído, es uno mirándolo desde esta perspectiva desde el siglo XXI puede ver que están dentro más o menos de un mismo espectro, o como dicen en Alemania, un Weltanschauung, una especie de escenario, mirada común, digamos, de época. Eh, y es importante mencionar acá, como lo había dicho en la clase anterior, que no es casualidad que hay una relación entre esta construcción de nación, con lo que Renan habla del plebiscito de todos los días, eh, como una suerte de artefacto cultural, entendiendo cultura como algo mucho más amplio que simplemente la alta cultura, ¿no?, francesa. No es casualidad, digo, que aquellos mismos que construyen la literatura nacional digamos, los artefactos culturales principales de Hispanoamérica son aquellos mismos que tienen responsabilidades importantes en la construcción de las instituciones en Hispanoamérica. Y por eso que yo destacaba, ¿no es cierto?, a los autores que también aparecen los textos que hemos leído, Andrés Bello en el caso de Chile, eh, y la importancia que tiene Andrés Bello en la poesía, eh, pero también la importancia que tiene Andrés Bello en la relación de un código civil de la jurisprudencia. Entonces tiene una importancia también en ese doble sentido. El caso más paradigmático, de todas formas, sigue siendo para la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, que va a escribir uno de los grandes hitos de la literatura eh, argentina, que es Civilización y Barbarie, digamos, y al mismo tiempo va a ser presidente de la República, va a construir, ¿no es cierto?, la institucionalidad. Pero también podemos mirar aquí a la historiografía. La historiografía también juega un rol como artefacto cultural. Los historiadores del siglo XIX, que tal vez conocen más ustedes,
para el caso chileno, como Diego Barros Arana, yo Benjamín Vicuña Maquena, pero también, ¿no es cierto?, historiadores de otros países, ¿no es cierto?, que han sido analizados, van a tratar de construir esta noción de que hay una suerte de nación ya entendida incluso en el propio siglo XIX. Aquí también hay un intento, como dice Renan, de todos los días, por así decirlo, de construir una perspectiva nacional. Y también en el caso de la historiografía tiene otra particularidad, porque la disciplina, nuestra disciplina, nace en el siglo XIX como una disciplina que se encarga de perpetuar la memoria de las naciones. O sea, no es extraña, no es de extrañar, perdón, que la mayoría de los especialistas en historiografía son especialistas en historiografías nacionales. La historia global, como lo vimos al comienzo de este curso, es un intento por dar una visión más amplia y salirse del marco de los estados nacionales o de las naciones. Pero es evidente que, que todos, incluyo de alguna u otra forma, a pesar de que yo trabajo más bien historias entrelazadas entre diferentes lugares, partimos, por lo menos partimos, o algunos llegan incluso en un ámbito vinculado a las naciones. O sea, uno es especialista de Argentina, de Chile, de Perú, y es difícil fuera de estas perspectivas disciplinarias que las personas se conciban como especialistas en ámbitos mucho más amplios. El libro de Harari sobre una suerte de historia de la humanidad, lo que en Estados Unidos se llama la Big History, es algo que tiene una repercusión mediática y en el mercado editorial, evidentemente, porque es un bestseller, es un long seller a esta altura, pero la repercusión en la propia historiografía es un poco más limitada. Nosotros lo usamos en clase porque también tiene un sentido bastante didáctico para mostrar, digamos, ciertos elementos. Entonces, esto quiere decir de alguna manera que hasta hoy día, incluso ya en el siglo XXI, han pasado ya tantos años en relación al trabajo que hizo en Alemania Leopold von Ranke cuando crea la disciplina como la conocemos hoy día. Sigue siendo importante la historiografía como elemento nacional. Entonces, la historiografía, la literatura, también la música, ha sido visto también, sobre todo la música de corte nacionalista, ¿no es cierto? Esta idea de sacar las tradiciones musicales populares y transformarlo en una especie de contenido nacional, ¿no es cierto? Como son las polonesas, en el caso de Polonia, para Chopin. En el norte de Europa también se ha estudiado esta perspectiva, digamos, de construir una suerte de música nacional, también se ve en esta perspectiva del artefacto cultural. Entonces, aquí podríamos estudiar, por ejemplo, los himnos nacionales, que son bien, que aparece un poco en el texto que vimos anteriormente, que son bien paradigmáticos, por así decirlo, de la construcción de nación como artefacto cultural. Son bastante evidentes, ¿no? Y no solo por las letras, que más bien es poesía, sino también por la música. La música, cómo la música, para América Latina se nota menos porque no se hace eso, pero cómo la música en Europa, por ejemplo, construye una especie de música nacional con los elementos, digamos, campesinos o populares que se encuentran. Entonces, ahí también hay una perspectiva vinculada con esta noción de artefacto cultural. Otro elemento también que se ha estudiado como artefacto cultural tiene que ver con las imágenes, eh, con, con la pintura y también, por supuesto, con más bien plástica también, o tridimensional, que también se puede ver con la escultura. También es una noción de artefacto cultural, ya hemos mencionado acá el tema de los monumentos en la clase anterior,
y cómo son libros de historia, digamos, entre comillas, que la gente lee o interpreta en los paseos que hace, ¿no es cierto?, en la ciudad, en la ciudad que se va construyendo cada vez más, para que la gente transite, ¿no es cierto?, y no solamente vaya de paso, sino que, 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 que tenga una visión más del paseante, tipo Walter Benjamin, cuando escribe París. Y entonces las estatuas, pero también las pinturas son un artefacto cultural de construcción de nación. Tanto así que nosotros tenemos nuestra imagen en la cabeza de nación, de cualquier lugar que uno quiera, en relación a los personajes que uno ve, pero también al paisaje. El paisaje juega acá un papel bien, bien importante y está relacionado también con los románticos alemanes del siglo XIX. El romanticismo alemán es un intento de encontrar lo sublime del paisaje, muchas veces en perspectiva, no siempre, pero muchas veces en perspectiva nacionalista. Y para el caso nuestro, lo sublime tiene que ver con paisajes, para el caso de América Latina, digamos, inconmensurables, donde no se ve claramente el fin de esta visión de paisaje, y donde muchas veces no aparecen personas, sino que más bien aparecen naturaleza. O sea, esta visión de América Latina como un lugar, como una suerte de paraíso, ¿no es cierto? Entonces también aparece esta noción de artefacto cultural vinculado a las nociones en la pintura. Entonces uno podría encontrar varios elementos de artefacto cultural que están construyéndose en América Latina, como vimos, ¿no es cierto? La literatura, la pintura, la escultura, etcétera, y por eso esta visión de Smith, que es una suerte de teoría gastronómica, que la nación reúne estos artefactos, reúne estos ingredientes y nos construye un panorama de lo que supuestamente somos, o como dicen nuestros autores, las mentiras que nos inventamos, ¿no es cierto?, que nos permiten unirnos. El tema de la nación como depósito histórico es menos, en la actualidad es menos considerado como un elemento creíble, entre comillas, porque supone que la nación siempre existió, que, que Chile, Argentina, Perú, Bolivia, etcétera, existían antes de que se construyeran los países o se los reconociera tras la independencia. Entonces, eso es un elemento que no se considera realmente como algo, digamos, aceptado, por lo tanto se estudia menos, pero por mucho tiempo fue una noción y aparece, digamos, cada cierto tiempo como una perspectiva, digamos, sobre todo se utiliza a nivel más bien político cuando se trata de establecer las diferencias entre los países, y es activado por fenómenos bien contemporáneos. Si uno ve, por ejemplo, los conflictos que trae la migración a los países, por ejemplo, que hemos estado viviendo nosotros también para el caso de Chile, también, ¿no es cierto?, uno lo puede advertir. Las personas se sienten amenazadas como comunidad al pensar que vienen otras personas de otros lugares que vienen de otras naciones, que tienen otras costumbres, que tienen otras formas de entender las cosas. ¿Sí? Y es utilizado también como un elemento de vinculación política por los nacionalistas, evidentemente, ¿no es cierto? Eso es bastante claro, pero eso debe suponer que de alguna manera la nación es un depósito histórico de largo aliento y que ha estado durante mucho tiempo, incluso antes de que constituyera como nación, y que tiene una proyección también hacia el futuro y que permite, ¿no es cierto?, por otro lado, poder reconocerse. ¿Mm? Profesor, ¿Sí, Gabriel? en esta tesis, no, ahí justo iba a preguntar sobre el Volksgate, Sí. sí, justo iba a preguntar, no, gracias. Bueno, es una suerte en el siglo XVIII, era una especie de espíritu o alma. Geist en alemán se puede traducir también como alma, como lo que da vida. Eh, un alma del pueblo que lo identifica. Y a veces esa alma puede ser, se ha dicho, por ejemplo, Mellafe tiene una tesis para el caso de Chile del carácter infausto de Chile, que hay un libro
que escribió en los años 80, me imagino, 70, no recuerdo exactamente, del siglo XX, donde dice que lo que caracteriza a la nación chilena es su carácter infausto en relación a las catástrofes, a los terremotos, a los corsarios y piratas que arrasaban las ciudades. Ahora le podemos sumar otras cosas probablemente, los maremotos, en fin. Y entonces, lo que caracteriza a la nación chilena, según esta tesis, es justamente que se ve enfrentada a fenómenos catastróficos y que eso hace que se genere una suerte de espíritu nacional frente a la adversidad. ¿Mm? Y ustedes recordarán la típica imagen después del terremoto del 2010, cuando sale una persona con la bandera chilena toda destruida en medio de todo un paisaje, digamos, de destrucción. Y la bandera está rota, en fin, esa bandera ha circulado, creo, hasta ahora. Y es algo que también ha usado los medios de comunicación en el siglo XX. Gran parte de las campañas que en parte organizaba, por ejemplo, don Francisco Marcos, cuando hablaba de Levantemos Chile, o de, no sé, no Levantemos Chile, otro, pero de Reconstruyamos Chile, ustedes tal vez no saben eso, pero eso pasó también en los 80s, después de los aluviones, en fin, han ocurrido varios fenómenos parecidos, como si la naturaleza nos castigara. Ya sabemos que eso es socioambiental, y sabemos que si viene un aluvión y arrasa con una ciudad, no es porque el río sea malo, digamos, o nos quiere castigar, sino que porque la gente construye o construimos casas donde son la salida natural del río, y si hay un maremoto no es porque el mar nos quiera castigar, simplemente es porque las casas están construidas en lugares donde efectivamente después de un sismo puede ocurrir un fenómeno, ¿no es cierto?, como un maremoto, y si hay un terremoto que destruye la ciudad, es por la construcción, no tanto solamente por la magnitud del sismo. Pero lo interesante es cómo se puede ver esta suerte de espíritu chileno asociado al carácter infausto, a enfrentarse a estas adversidades y tratar de salir adelante, en fin. Esto no ha resultado en el último tiempo con el tema de la pandemia, no se ha generado este discurso eh, como artefacto cultural de que frente a la pandemia nos vamos a levantar, en fin, eso por distintas circunstancias no ha funcionado, digamos, pero para mucho tiempo, incluso en periodos terribles de la dictadura chilena, digamos, militar, esto funcionaba de alguna manera, según esta perspectiva de Mellaffe, si uno le cree, digamos, esta perspectiva. Muchas veces este espíritu también está relacionado con una especie de imagen de adversidad, pero también de victimización. ¿Mm? Eh, por ejemplo, si uno toma la historia, no siempre es así, por supuesto, ¿no? La historia de Bolivia, en Bolivia se cuenta su propia historia mostrando un mapa de un país que ya no es. Eso uno lo puede ver en los libros de historia, también los libros escolares, porque esto se transmite mucho por la educación. Eh, o en el mismo identificación militar que tienen cuando se hace servicio militar en Bolivia, muestran Bolivia. Esto era Bolivia antes y esto es Bolivia ahora. Entonces muestran cómo Bolivia ha ido perdiendo terreno por la guerra contra Chile, contra Brasil, Argentina, etcétera, cómo ha ido perdiendo territorio. Entonces, también existe una especie de espíritu asociado a un poco a haber sido víctimas de la historia. Eh, Uno podría encontrar otro espíritu, por ejemplo, asociado a la idea de la promesa. América funciona un poco como la idea de la promesa. Los Estados Unidos lo reflejan bastante bien, de la persona que se hace a sí misma, dicen, el hombre que se hace a sí mismo, dicen en los Estados Unidos, y que gracias a su propio esfuerzo y mérito, ¿no es cierto?, logra la grandeza. Y también esa idea de los Estados Unidos, que está como que es un país que está orientado hacia la grandeza, hacia un porvenir. O sea, así como hay países que están orientados con una especie de Volksgeist hacia las dificultades, hacia las adversidades, otros hacia el papel un poco de víctimas, eh, otros están un poco orientados hacia esa perspectiva
del porvenir, de lo que va a ocurrir, que va a ser mejor en el futuro. Toda la historia que cuenta Mario Vargas Llosa, que es un libro extraordinario, Conversaciones en la Catedral, que es un libro que para ustedes les va a permitir entender mucho mejor que la historiografía quizás, lo que ha sido la historia peruana, es justamente, parte justo con esa pregunta: ¿en qué momento nos jodimos los peruanos? Dice el personaje. ¿En qué momento el Perú se fue, digamos, a pique? Y qué es lo que está detrás de esa idea, que es el imperio inca, digamos, el Tahuantinsuyo, el imperio inca, esa gran, extraordinaria gesta histórica, ¿no es cierto?, que se pierde después cuando el Perú se independiza. Bien, entonces, esto es lo que yo quería un poco mencionar hoy día cuando se piensa en qué es ahora qué es la nación, en qué sentido esto lo podemos vincular con lo que hemos estado revisando en clases, cómo esto lo podemos de alguna forma analizar. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre lo que hemos estado viendo Profesor, acá. ¿Sí? cuando, por ejemplo, cuando desde la teoría como geológica de la nación se habla del Volksgate, se habla también como, por ejemplo, de que las personas comparten rasgos eh, como características similares como de personalidad, como por ejemplo cuando se dice que el chileno es resistente por naturaleza. ¿Se refiere efectivamente a esas teorías? Claro, son teorías que científicamente no se pueden probar. Ustedes saben que las tipo de teorías conspirativas, que son las mejores, porque en realidad estimulan mucho la imaginación. Se habla, claro, con un rasgo en común, de casi como un rasgo, no sé si psicológico, porque están hechos en otros momentos, pero un rasgo que caracteriza a las personas, que uno lo identifica. Eh, por ejemplo, ya en el siglo XIX yo he visto algunos relatos que hablan de que los porteños, los argentinos, digamos los de Buenos Aires, eran pretenciosos. Entonces era como una especie de rasgo que uno después desde Buenos Aires se puede extrapolar a todo un país, ¿no? Que está asociado con estas características. Uno podría pensar que son como características psicológicas, pero en el siglo XVIII no está pensado en términos de la psicología, sino más bien en términos voy a ponerlo acá, en términos de una suerte de sustrato esencial que caracteriza a los grupos. A eso te refieres, ¿no? Claro, esa era mi pregunta. Entonces, si uno lo quiere buscar, lo va a descubrir. Va a descubrir ese sustrato, ese elemento, digamos, que caracteriza a la nación. Puede parecer muy, muy rebuscado y muy extraño esto, pero muchas personas sí lo sienten. En algún momento sienten que por ser chilenos, por ser argentinos, peruanos, tienen una característica particular. Y se refleja en todo. Se refleja, por ejemplo, en los enfrentamientos deportivos. Eh, Cuando uno recuerda, por ejemplo, la historia de la selección chilena, por ejemplo, y lo que tenemos más de 50 años, digamos, y que vivimos los fracasos más grandes del fútbol chileno masculino, porque estamos hablando solamente de ese fútbol, eh, y vemos lo que pasó con la selección chilena en los últimos tiempos. Hay como un cambio ahí respecto de este espíritu nacional. Cuando, por ejemplo, Chile pierde contra Brasil en el Mundial y queda eliminado, ¿se recuerdan, no? ¿Ustedes habrán visto? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Cuando pasa eso y uno ve la figura de Gary Medel, que es una figura que además representa toda una visión como del Chile profundo, entre comillas. Estoy especulando, por supuesto, realmente no es así, pero no importa. Eh, y Gary Medel, como lleno de vendas, lo recuerdan, hace una cosa así como sacado de una película de Marvel, digamos, después de enfrentamiento con los oponentes y lesionado prácticamente. De hecho, estaba lesionado
y juega igual y se saca las vendas y después pierde Chile, digamos, finalmente queda eliminado y él se pone a llorar, digamos. Entonces, eso como que refleja cierto espíritu nacional y como que toda la gente se ve reflejada en algo que sabemos que no es Gary Medel, no es su familia, no es su hogar, es como la nación chilena. ¿Mm? Entonces, las personas que somos, como yo me refiero, antinacionalistas y que encuentran que esto no tiene mucho sentido, todo queda en la nada cuando uno ve un partido de fútbol. ¿Mm? ¿Se dan cuenta, no? O sea, cuando uno ve un partido, un mísero partido de fútbol que no tiene ninguna importancia, uno ve como que se refleja y se juega su nacionalidad ahí, y se juega sus características nacionales. Países que son más pretenciosos muestran esa pretensión, países que se sienten como más, qué sé yo, son vistos de una manera u otra, en fin, no quiero especular sobre esto porque son todas consideraciones evidentemente que son completamente construidas, son mentiras, ¿no? Son las mentiras que nos unen, ¿no? Eh, pero uno por algún momento se olvida de esto. Y no sé si a ustedes les pasa, si tal vez no les gusta el fútbol, pero eh, eh, ocurre justamente que cuando eh, se ven estos partidos de fútbol, aparecen estos elementos que uno pensaba que no existían. Esta idea de que hay un espíritu propio nacional, de que hay una identidad que nos define como nación. Eh, Están los medios de comunicación, evidentemente, que alimentan todo esto, eh, pero lo hacen sobre la base de algo que ya existe. O sea, que efectivamente las personas tal vez sí sientan que tienen algo en común, una alma en común, ¿no es cierto?, que los identifica. Esto se puede Profe, estudiar también, ¿sí? ¿Sí? ¿y esto estaría ligado a un territorio o, por ejemplo, a las comunidades de inmigrantes se basaría, por ejemplo, en el rasgo étnico, sanguíneo, por ejemplo, estas comunidades alemanas, italianas en Sudamérica? ¿Compartirían esta alma con los italianos y alemanes o depende del territorio? Bueno, hay que situarlo en relación a la discusión, por la discusión del siglo XVIII, en el caso de Herder, y otro, ¿no es cierto?, era una discusión de que el alma se expresaba principalmente en el lenguaje. Bueno, también la pintura, como aparece ahí, pero el lenguaje es un elemento bien característico, y el idioma. Entonces, él, por ejemplo, cuando compara Herder los idiomas de origen germano, en Europa dice, comparando a Inglaterra con lo que actualmente es Alemania, que los alemanes se habían mantenido, según él, más cercanos al espíritu original del idioma germano, cosa que no había ocurrido en Inglaterra. Ustedes saben que el inglés tiene una mezcla muy grande con el latín. No sé si lo estudiaron en el colegio o lo recordarán o se darán cuenta, pero el inglés tiene un rasgo de la latinidad muy grande, digamos. A diferencia del alemán, que mantiene un rasgo más del origen germano. Entonces él decía que la nación germana estaba mucho más cercana al espíritu germano que, por ejemplo, que la nación eh, inglesa, dice Herder. Esto yo no lo creo, por supuesto, estoy tratando de entender cómo Herder lo planteaba en el siglo XVIII, pero se refiere al lenguaje. Y ahí tenemos un problema, porque si nosotros asumimos el lenguaje, tenemos que incorporar al Yiddish dentro de los lenguajes del espíritu de la nación alemana. ¿Ustedes saben lo que es el Yiddish, o no? De ¿Quién habla Yiddish? como el judío contemporáneo, ¿no? El judío alemán, de origen alemán, sí, es judío. No, lo hablan desde hace mucho tiempo, son idiomas que empezaron en el siglo XVIII ya. ¿Mm? Eh, Hay una serie ahora no sé si la vieron en Netflix, no sé cómo está traducido, poco ortodoxa creo, y es casi toda en Yiddish. Se parece mucho al alemán, quien habla alemán puede entender algunas palabras, realmente tiene muchísimos parecidos, o sea, es como si fuera un alemán eh, entendido como de otra manera. Entonces, si uno incorpora, por ejemplo, la noción de Herder del idioma y dice los idiomas de origen germano son parte de la nación alemana, tendría que incorporar a los judíos, por ejemplo. Inevitablemente, porque el Yiddish es una mezcla entre el judío, el hebreo, pero tiene mucho de alemán. Eh, entonces, en el siglo XVIII más bien se pensaba esta de Geist o espíritu desde el punto de vista sobre todo del idioma, pero esto va a cambiar, ¿no es cierto?, en el siglo XIX cuando se exprese más bien en un territorio concreto. La nación alemana no era una nación que ocupara un país concreto, digamos, en el siglo XVIII, ¿no? Había muchísimos ducados y reinos germánicos, digamos.
Pero en el siglo XIX esto va a estar asociado a un territorio. Y entonces las personas que viven dentro de ese territorio se van a considerar como parte de la nación. Eso funciona un poco hasta hoy día así. O sea, uno nace en un lado de la frontera, puede ser chileno, al otro lado de la frontera puede ser boliviano, pero en realidad, en el caso del norte, participa de la misma cultura aymara, por ejemplo. O sea, no tiene ninguna diferencia nacer a un lado u otro lado de la frontera prácticamente, pero de alguna manera se ve así. Y después, sobre todo en el siglo XX, con lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con el holocausto judío y los horribles crímenes que cometieron en Alemania contra los judíos, digamos, se trató de asociar de un punto de vista más bien biológico vinculado con el cuerpo. ¿Mm? Ustedes sabrán que en Alemania durante los años 40, bueno, un poco antes de la guerra, antes de los 30, se desarrolló mucho la antropología y la arqueología también, ¿no? Buscando rasgos que permitieran entender que este espíritu se expresaba también en los cuerpos de las personas. ¿Sí? Por ejemplo, los nazis medían la nariz de los judíos, porque suponían que los judíos tenían una nariz diferente que los caracterizaba. Y sabemos que no es así, de hecho. ¿Sí? La típica caricatura de los judíos en Alemania, que son caricaturas en realidad que no solamente son alemanes, vienen de Europa y de Estados Unidos, hasta hoy día funcionan como criterio de discriminación, lamentablemente, estaban asociados ciertos rasgos físicos. Entonces, frente a la pregunta de Gabriel, claro, lo físico es más bien de ahora, lo territorial más bien del siglo XIX, y en el siglo XVIII lo tiene como otras características. Respecto a de las colonias, por ejemplo, que yo conozco más por estudios alemanas que vivieron en el sur de Chile o en el sur en Santa Catarina, en el sur de Brasil o la Patagonia en Argentina, ellos toman, depende del lugar, del momento en que lleguen, pero para el siglo XX, por ejemplo, toman mucho el discurso nacionalista que viene de Alemania, el nacionalsocialismo, lamentablemente muchas veces. En el siglo XIX no está tan claro. Cuando, por ejemplo, ustedes conocen lo que hizo Vicente Pérez Rosales con las colonias alemanas en Valdivia, ¿no? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Sí, la sala instaló y generó los incentivos. Claro, entonces, pero cuando se instalan ahí, no se habla tanto de una nación alemana. Ellos vienen principalmente del norte, casi de Alemania, y no traen muchas características asociadas a una suerte de nación. ¿Mm? Si uno va, por ejemplo, hoy día a esa zona de Valdivia y asiste al Beer Fest, a la fiesta de la cerveza, ¿qué rasgos característicos asocian ellos a Alemania? ¿De qué lugar de Alemania? ¿Saben eso, no? ¿De dónde? ¿No he escuchado? ¿De qué lugar de Alemania muestran un poco los rasgos para esa fiesta de la cerveza, Bierfest? ¿Mm? Son principalmente del sur de Alemania. Porque esos rasgos del sur de Alemania, los rasgos bávaros, se han incorporado al resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, como una especie de rasgo de toda la cultura alemana. Y eso, evidentemente, es como si se pensara que es raro, ¿no? Como si se tomara el rasgo, no sé, de una sola parte de Chile, cosa que también se hace, ¿no? De la zona central, a como representando todo el sector. Entonces, frente a la pregunta, Gabriel, las colonias alemana, italiana u otras llegan al principio no con rasgos nacionalistas, pero se van renacionalizando desde la propia historia, como va ocurriendo a partir del siglo XX. El siglo XX es un siglo muy nacionalista. El siglo XIX uno podría pensar que se están construyendo estas naciones, pero el siglo XX es cuando se transforma en la nación en una especie de entidad transhistórica y que va a traer tantos conflictos y tantas tragedias como ocurrió, ¿no es cierto?, con el nacionalismo, el nacionalsocialismo en Alemania o el fascismo en Italia. Eh, entonces, dependiendo de cuando uno hable de la nación, va a ver cómo esto se articula y los grupos se van inventando a sí mismos, se inventan estas mentiras y se van construyendo un poco de esta, en esta noción de que comparten rasgos comunes. Eh, hay un, hay un trabajo que, bueno, que fue mi tesis doctoral de hace muchos años, que yo escribí justamente en Alemania,
donde yo analizo esta relación entre identidad y verse desde fuera, que también es un elemento que permite inventarse una nación, mirarse desde cuando uno vive fuera del lugar donde originalmente es. Por eso yo trabajo en los viajeros. Y también aparecen estos conceptos que es como si uno descubriera su identidad nacional cuando está fuera de su nación, que también ocurre eso. Y todo esto podríamos pensar que está en el límite entre decir que la nación es un depósito histórico y decir que uno siente que su nación es algo transhistórico, pero también que es un artefacto que de alguna manera se va construyendo. Como resumen de lo que hemos estado viendo hoy día, uno podría pensar que la nación está en este límite, digamos. Es un artefacto de alguna manera que se construye, pero se construye sobre la idea de que hay algo previo, que de alguna manera es transhistórico, y que identifica a, los, a todos los grupos. No sé si quieran agregar algo más o tienen alguna pregunta. No. Ah, el chat, perdón, que en el chat no lo vi. Ah, dice que Brian que el gesto de Chile le dio a Gary Medel una condecoración por el partido. Está hablando del partido de Brasil, no tenía idea. Eh, no tenía idea que le dar una condecoración. Eh, bueno, además Gary Medel es todo un personaje, pues, se ha inventado un personaje sobre él, que ustedes lo han visto en internet, ¿no? Gary dijo algo así, que es una especie de ¿qué diría Gary Medel en una situación? O sea, de hecho nos podemos plantear nosotros en la vida prácticamente así, ¿qué habría hecho Gary Medel en mi lugar? Yo lo encuentro interesante particularmente porque un poco habla de cómo la gente puede identificarlo a él como una especie de prototipo del chileno. También muchas veces esta idea del espíritu nacional están vinculadas con cosas negativas, ¿eh? Y ya han aparecido, por ejemplo, ahora acá, ahí está la noticia que Brian pone, con Gary Medel, gracias, cuando lo condecora, no tenía idea. Cuando, por ejemplo, se habla de la pandemia y la gente que no está supuestamente cumpliendo las cuarentenas, ¿no es cierto? Y se habla de los porfiados, de los porfiados, de los porfiados. No sé si lo han escuchado. Que también un poco aparece como una especie de signo de la identidad chilena, es decir, no hacer caso, no hacerle caso a la autoridad. Pero también aparece como otro signo de la identidad chilena ser obediente. Una cosa muy rara, somos bien bipolar. Porque por un lado, como que nos asumimos como obedientes, como disciplinados, como la excepción de todo lo que ocurría en América Latina. Sabemos que también es una gran mentira, pero por otro lado aparecemos como no respetando las normas. Y suponemos, por ejemplo, que otros países respetan las normas. Por ejemplo, eh, uno se imagina que países como Alemania son países donde las cosas funcionan y que la gente es puntual, ¿o no? O en Inglaterra. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿O creen que es mentira? ¿Alguien se imagina que en Alemania, por ejemplo, todo es puntual, todo ordenado? ¿O con una especie de identidad nacional? Eso es lo que se dice permanentemente. Bueno, eso es lo que se dice. Esto se está grabando y yo voy a asumir la responsabilidad de lo que digo. Yo me fui muy joven, así que lo vi siendo estudiante allá y yendo casi todos los años que viajo. Y efectivamente es una gran fantasía. O sea, las cosas funcionan quizás diferente acá y algunas mucho mejor probablemente, sobre todo lo que es el papel de la nación, en fin, perdón, del Estado, como el Estado, digamos, que se hace cargo de la población, cosa que acá no ocurre lamentablemente, pero eso de que todo el mundo sea puntual y todo eso no también es una fantasía construida, o sea, eh, y muchos, ya no hablando de Alemania, de otros países que se consideran de esta manera, funciona más así cuando están en otro lugar frente a otras personas, y ahí como que se asumen esa identidad. Eh, por ejemplo, el tema de la puntualidad. Eh, a, mí, a mí particularmente me da risa porque yo era puntual antes de irme a Alemania, pero yo ahora sigo siéndolo, pero la gente supone que como yo viví, estudié allá y trabajé allá, entonces soy puntual porque estoy como, ¿cómo se diría?, contaminado por la cultura alemana, pero son más bien, evidentemente, artefactos culturales que se van
que se van construyendo. Lo interesante para todo esto, estimadas y estimados, es que uno puede considerar esto como un ámbito de investigación historiográfica. ¿Mm? Y tratar no solamente verlos como lo hemos estado mirando ahora, ¿no es cierto?, en qué sentido se trata de construir esta idea de nación, sino que también en qué medida la gente cree que estas cosas funcionan, cómo es incorporado esto por la población, todos estos emblemas, toda esta noción del himno nacional, ¿tienen repercusión sobre la población realmente o tienen repercusión otros elementos más bien de la cultura, algunos le llamarían cultura popular? En ese sentido, sería mucho más interesante estudiar a Gary Medel, por ejemplo, perdón, como personaje, transformándolo en personaje, por supuesto es una persona común y digamos, de carne y hueso, pero transformémoslo en personaje mediático, a eso me refiero, para entender lo que es la nación chilena, antes que estudiar, qué sé yo, a Benjamín Vicuña Maquena o Barros Arana y la construcción de la identidad a partir de la historiografía. ¿Mm? Es un elemento que uno podría también considerar cuando trata de entender esta perspectiva de la nación. Em, Bien, entonces, quedamos que en la próxima clase, a ver, ¿están viendo el PowerPoint? Sí. Me perdí con las ventanitas, que tengo millones de ventanas abiertas vamos a tener la grabación ahora.